Está lloviendo resto. Apenas como pareció dormir un ratico. Dale, apurate. Poné el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen. Ya llegué, mamá. Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso? Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil? Abuelo, nada más la seleccionás y le das donde dice publicar. Entonces, ¿a dónde vamos a pasear este fin de semana? Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. El zapato aprieta se graba en condiciones remotas. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades en Centroamérica. Mi nombre es Adriana Sánchez Lobel y soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales. Hoy vamos a conversar sobre salud mental y desigualdades. Y para ello hemos invitado a Melissa Molina y Jorge Luis Núñez, ambos psiquiatras del Hospital Dr. Roberto Chacón Pau e investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Cómo están, Melissa y Jorge? Hola, Adriana. Gracias por la invitación y acá estamos para poder dialogar de temas importantes el día de hoy. Hola, Adriana. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por acompañarnos, porque este es un tema fundamental y especialmente en tiempos de pandemia, con el aislamiento social, las penurias económicas, los temores en torno a la enfermedad, se ha abierto más el debate respecto a el sufrimiento humano. Tenemos sentimientos de ansiedad, hay personas con diagnósticos de depresión, tristeza, y en ese sentido me parece fundamental posicionar este tema en este debate. A propósito, les tengo una pregunta. En Costa Rica, gracias a instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, tenemos uno de los mejores sistemas de seguridad social en el mundo. Sin embargo, es necesaria una visión integral acerca de la salud pública. ¿Podrían plantear cómo podemos analizar las desigualdades en la atención de la salud mental y por qué es importante defender su centralidad como proyecto país desde el punto de vista del Estado? Gracias, Adriana, por la pregunta y por la invitación a este importante programa. Tiene usted razón. Históricamente, el sistema solidario de la Caja Costarricense del Seguro Social, el cual tiene como objetivo un aporte solidario de todas y todos los trabajadores, de instituciones públicas, de empresas privadas, se posibilite así una atención integral, profesional, ética, de calidad a todas las personas de los diferentes estratos socioeconómicos de nuestro país. La Caja se ha logrado posicionar como uno de los mejores sistemas de salud en Latinoamérica. La gran importancia de este sistema solidario es que logra atender la salud de las personas independientemente si el zapato aprieta o no aprieta. Lo que queremos decir es que las personas de nuestro país que sufren las desigualdades que ocasiona el contexto del capitalismo feroz de los tiempos actuales, logran accesar a una atención integral en la salud desde la Caja Costarricense del Seguro Social. Sí es importante mencionar que han existido intentos por desmantelar o debilitar a la Caja Costarricense del Seguro Social. Y esto lo podemos ver desde diferentes aristas. Por ejemplo, hacer mención a que la política económica de los años 80, con el surgimiento del neoliberalismo, introduce los planes de ajuste estructural, donde se afecta directamente la institucionalidad pública, con recortes al gasto público, donde la Caja no es una excepción y no se salva de esto. Hay algunos historiadores que atribuyen cierto deterioro de los servicios de atención, de la estructura organizativa administrativa de la Caja, a este fenómeno económico. Esto también genera, como una consecuencia de estas nuevas políticas que surgen, la fuga de especialistas al mercado privado, por ejemplo. Entonces, también se juega el deterioro de lo público a expensas del fortalecimiento de la salud como un negocio de empresas privadas. Aquí haríamos una diferencia, ya que la empresa privada, a través de sus servicios de salud, tiene una finalidad de enriquecimiento
y acumulación de capital, donde esta dinámica está totalmente fuera, o se espera que esté totalmente fuera, de las dinámicas económicas de la caja. Cabe mencionar que existe entonces una contraposición desde la lógica de la salud como mercado y la salud entendida desde los principios ético-filosóficos de la caja, que si bien recordamos son la universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, obligatoriedad, equidad y subsidiariedad. Es desde este devenir histórico que el sostenimiento de la institucionalidad pública, en específico la Caja Costarricense del Seguro Social, ha requerido de cierta resistencia, podríamos llamar, a nivel político y también a nivel social. ¿Con qué objetivo? El de neutralizar los intentos, aún vigentes, de privatización de sus servicios. En este sentido, pues, se nos hace tangible, por ejemplo, la reciente huelga de trabajadores en contra del plan fiscal. El detrimento de las condiciones de recurso y de salario de los trabajadores públicos, el intento de homogeneización salarial desde esta propuesta de salario único, el intentar posicionar desde lineamientos gubernamentales y desde la Asamblea Legislativa posturas neoliberales ante la opinión pública, de que los derechos laborales en lo público son pluses de privilegios que deben erradicarse, y que todo esto genera una ficción de rivalidad entre trabajadores públicos y privados que no permite atender la problemática de fondo. Son algunas de las dinámicas que han generado debilitamiento estructural y cansancio en los trabajadores, así como un impacto en los servicios de atención de salud. Otro punto en esta línea de análisis político-económico se constituye en la reciente implementación de gestiones administrativas en la Caja para la tercerización de los contratos por servicios, lo cual ha generado condiciones de precarización laboral. Otro elemento importante podría ser el de los temas de corrupción, los conflictos de interés en la gestión pública y la crisis financiera de la Caja, que sería un tema complejo y difícil de abordar, pues no somos expertos en esto. Ya desde la perspectiva de la salud mental, como tema de salud pública, y desde este contexto de políticas públicas económicas, pues es importante posicionar la necesidad de centralizar como proyecto país el abordaje institucional de la salud mental. Esto justificado en la historia de la psiquiatría y la salud mental, en donde al menos desde el año 90 se vienen discutiendo las necesidades de hacer ruptura con paradigmas de atención manicomial y hospitalario y virar hacia dispositivos de atención comunitaria para acoger, escuchar y tratar el sufrimiento mental, emocional o psíquico. Este punto de inflexión político se instaura como lineamiento internacional desde la Declaración de Caracas y le anteceden los movimientos sociales y políticos que desde los años 60 se han denominado de forma amplia, en tanto difieren desde sus diversas praxis, la antipsiquiatría, como influencia crítica. En este sentido, las posibilidades de acceso para la atención clínica en salud mental se vuelven determinantes para ser implementadas en el ámbito público. Si los esfuerzos estuviesen a merced de atender la salud mental en el ámbito privado, nos veríamos confrontados a la lógica de reforzar desigualdades en un sistema que administraría la salud mental desde una lógica de negocio y de mercantilización. Desde lo público podemos resistir desde diversos lugares como trabajadores de la salud, en aras de minimizar las desigualdades en que el que no tiene cómo pagar no puede acceder a tratar su malestar emocional o mental. Situación que se refleja en otros sistemas que carecen de esta estructura solidaria pública, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o de otros países latinoamericanos, quienes han privatizado sus políticas públicas de atención en salud, profundizando las causas de sufrimiento y limitando a su vez las posibilidades de intervenir en dicho sufrimiento, que no solo es físico y reducido a lo biológico, sino que también es psíquico y social. De allí, reiteramos que es innegable plantear que el abordaje institucional público de la salud mental debe de entenderse como un proyecto prioritario de nuestro país. Efectivamente, Jorge, muchísimas gracias por tan amplia y completa respuesta
a esta pregunta que me parece fundamental en este contexto, en el que se ataca lo público y se crean construcciones acerca de lo privado como lo más eficaz, como lo más efectivo, y que recientes casos de corrupción justamente ponen en entredicho. A propósito, Melissa, muchas veces se hacen críticas muy acertadas a los sistemas de atención en salud, pues aunque debemos valorarlos y defenderlos, también hay muchos aspectos por mejorar. ¿Cómo describirías, vos que laborás día a día en el hospital y el centro diurno Dr. Roberto Chacón Paut, ambos ubicados en Cartago, los aspectos que limitan las posibilidades de un abordaje integral en salud mental? Claro, Adriana. Es importante defender y valorar el sistema de salud pública. Esto no quiere decir que no haya que construir una posición autocrítica que permita comprender aspectos que deben mejorar para potenciar una institucionalidad que realmente logre acoger el sufrimiento mental, emocional o psíquico de quienes lo padecen, desde una apuesta ética y respetuosa de lo que piensan y realmente deciden las personas que son atendidas. Muchas de estas limitantes que usted misma rescata, a nuestro criterio, se relacionan con problemáticas estructurales, ya sea del sistema económico imperante del capitalismo, así como de problemas estructurales de la propia institución que afectan directa e indirectamente a las y los trabajadores. Pensamos que estas situaciones estructurales oprimen no solo a trabajadores del sector público, sino también oprimen a trabajadores del sector privado. Por ejemplo, desde nuestra crítica estructural magna, muchas personas trabajan para su subsistencia y la de sus familias, pero también estamos atrapados dentro de una lógica de organización socioeconómica donde las prioridades de vida de las personas se enajenan dentro del consumo, el mercado, la ganancia económica y se pierde de vista la esencia misma del trabajo. Nos parece que estas experiencias no únicamente las atraviesan las personas trabajadoras del sector público, como bien decía, sino también las atraviesan personas trabajadoras del sector privado. Por eso a veces existen críticas no necesariamente constructivas que deterioran la imagen del trabajo público y de las instituciones públicas. Por otro lado, existen diferencias también relacionadas a la estructura y a la organización institucional que a nuestro criterio deben de ser superadas. Algunas de ellas son, por ejemplo, la burocracia, que muchas veces limita la efectividad de procesos, sean administrativos o clínicos. Otra sería la tendencia de evaluar procesos y producción desde una concepción meramente cuantitativa y no necesariamente cualitativa o al menos mixta. Entonces las personas, y peor aún los sujetos, se transforman en números, en diagnósticos, en número de ingresos, número de egresos, números de girocama hospitalaria, cuántas boletas de vigilancia epidemiológica tenemos, y podríamos mencionar muchos otros indicadores de evaluación más. También nos parece que el tema del tiempo en relación con las atenciones clínicas, bueno, específicamente de las y los psiquiatras, que es de donde podríamos nosotros hablar, es un tema de lucha por parte de nosotros los profesionales en psiquiatría desde hace muchos años atrás. Por ejemplo, para la consulta externa de un caso de seguimiento de psiquiatría, el especialista de psiquiatría solo tiene 15 minutos para atender a la persona. Esto contemplando el trabajo administrativo como la nota médica, la confección de recetas, la confección de referencias y muchas otras cosas más. Entonces, bueno, por otro lado tenemos el tema del presupuesto, que también juega un papel importante para poder desarrollar programas de salud mental ya sea desde la prevención, promoción y atención dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Históricamente, como bien lo dijo Jorge, la atención de la salud mental no era un campo prioritario para la institución. Otro ejemplo es que la mayoría del presupuesto de la Caja dirigido a la salud mental era asignado al Hospital Nacional Psiquiátrico, que es uno de los hospitales especializados. Entonces, actualmente se está analizando las necesidades en salud mental de las comunidades y, consecuentemente, también se analiza la red de servicios de salud mental de la Caja. Lo que pasa es que a nuestro criterio el abordaje de la salud mental
no únicamente debería de recaer bajo una única institución, sino contemplar alianzas no solo interinstitucionales, sino comunitarias y sociales que aporten, por ejemplo, desde el arte, el tiempo y espacios a la salud mental de las personas de nuestro país. Nosotros pensamos que la salud mental no únicamente debe ser abordada desde la prevención, promoción y atención de la salud mental, sino también desde la construcción de espacios y prácticas que puedan potenciar el acto creativo de cada sujeto independientemente de su clase social, o dicho de otro modo, de qué tanto su zapato le aprieta. Ya específicamente desde nuestra experiencia como trabajadores en el Hospital Chacón Paut, pues nuestro trabajo ha ido dirigido a romper con ciertos paradigmas, superar el manicomio, superar las prácticas de violencia psiquiátrica, superar la medicalización del sufrimiento psíquico, desde un abordaje ambulatorio hacia la comunidad y trabajando de forma multidisciplinaria. Ahora bien, nuestras grandes dificultades y problemáticas institucionales, la de Jorge y la mía, las hemos vivido cuando hemos intentado darle lugar desde el acto clínico a un sujeto que está en conflicto permanente y que se encuentra en una sociedad no únicamente contradictoria, sino que reproduce desigualdades que generan, por ejemplo, desempleo, pobreza, violencia de género, violencia intrafamiliar, deserción educativa y muchas otras desigualdades más que se relacionan con este sufrimiento psíquico que llega a tocar la puerta de la caja. Estas formas distintas de entender el sufrimiento nos han llevado a enfrentar y resistir dinámicas institucionales que intentaron poner dentro de la institución hegemonías epistemológicas que obturan poder comprender el sufrimiento humano más allá del síntoma, del diagnóstico, de la medicación o de la nosología psiquiátrica. Por ejemplo, les cuento una anécdota, un relato, una vivencia. En algún momento otra persona con la que yo trabajaba me dice que yo como psiquiatra debo dedicarme únicamente a medicar a los pacientes. Lo importante es que actualmente hemos logrado superar estos reduccionismos y poder construir en conjunto con otras disciplinas un proyecto que realmente posibilita acoger un sufrimiento que, como expusimos, es sumamente complejo. Muchas gracias, Melissa y Jorge. Está muy interesante conversar con ustedes sobre este tema de la salud mental y las desigualdades. Les recordamos que estamos conversando con la doctora Melissa Molina y el doctor Jorge Luis Núñez acerca del tema de la salud mental y las desigualdades. Vamos a una pausa y regresamos. Microsondeo. ¿Cuál ha sido su experiencia en el centro diurno del Hospital Dr. Roberto Chacón Paut en Cartago? En nombre de mi familia y del mío propio, quiero dejar el siguiente testimonio. Tengo un hermano de 75 años con un cuadro de esquizofrenia paranoide, diagnosticado desde que él tenía 21 años. Durante más de 40 años, la vida de él estuvo marcada por internamientos al hospital psiquiátrico. Hasta el año 2013, que fue referido al centro diurno de Tres Ríos, nunca aceptó el diagnóstico ni quiso tomar voluntariamente sus medicamentos. El tratamiento recibido en el centro diurno por los doctores Jorge Luis Núñez y Melissa Molina dieron un salto cualitativo en la vida de mi hermano. A través de la terapia recibida, aceptó el tratamiento y empezó a tomar sus medicamentos. Hoy día podemos decir que él, con 75 años, goza de una vida digna y de calidad, gracias a este tratamiento recibido y gracias a los doctores antes mencionados. Por eso mismo quiero expresar el agradecimiento hacia ellos de parte de mi familia, porque hasta que ellos no lo aceptaron para terapia, el centro diurno, la familia nunca había visto una luz en el túnel, y desde esa época empezamos a ver los cambios que mi hermano tenía, y por eso mismo quisiera que este programa y este tipo de terapias sea replicado en otras partes del país, ya que realmente es muy efectiva y devuelve a los seres humanos su dignidad. Realicé una rotación en el dispositivo comunitario.
Viví una experiencia distinta a la que he tenido en otros centros de salud mental, en donde las atenciones de 15 minutos y las largas esperas para una cita hacen imposible para cualquier profesional brindar una atención de calidad. En este dispositivo, en cambio, la prioridad es la calidad de la atención y no la cantidad. Las citas son cercanas unas con otras, el equipo interdisciplinario mantiene comunicación constante y la verdad la tiene el paciente. Este trabajo es digno de admirar y debería replicarse en todos los niveles de atención de nuestro sistema de salud. Mi nombre es Patrick, yo soy médico y fui pasante en el centro diurno del Hospital Chacón Pauta en el centro Tres Ríos. Durante mi tiempo en dicho centro pude conocer un lugar único a nivel nacional, muy distinto a lo que ofrecen los otros centros de salud mental en el país. El centro brinda empática escucha y da espacio al sufrimiento de los pacientes con enfermedades mentales mayores. Supone un lugar ideal para brindar la atención desde un enfoque individualizado, donde la atención integral, en equipo y humanitaria son los principales baluartes de trabajo. La primera vez que tuve contacto con un psiquiatra, yo le articulé todo lo que me estaba pasando, lo que estaba viendo y todo, y él me hizo una pregunta. Él me dijo, ¿le está causando sufrimiento o no? ¿O le gusta? Y yo le dije, no, me causa un sufrimiento enorme. Pero siempre me quedó la pregunta, ¿qué pasa si yo le hubiera dicho que no me molestaba? Él me estaba dando luz verde a que podía vivir, que tenía derecho a vivir, a pesar de ver una realidad diferente. Y ahora, aunque no me guste, está ahí, pero tengo derecho a vivir y explorar esa realidad y seguir adelante. En el centro diurno tengo ese acompañamiento científico que me apoya para seguir construyendo mi vida. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades. Volvemos. Justamente en esta línea, en la década de 1990, fue creado el Centro Diurno del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut con sede en Tres Ríos. ¿Podrían contarme cómo es la dinámica allí y cuál es su propuesta de trabajo en la entidad? Además de la apuesta ética hacia la despatologización, ¿qué quiere decir eso? Sí, claro, Adriana. Efectivamente, el Centro Diurno del Hospital abre sus puertas en el año 1998. Su funcionamiento clínico y operativo data de otro contexto. Surge del intento de dar respuesta a las demandas del sistema hospitalario en ese entonces para acercar a los pacientes a la comunidad, en un intento por lograr que los pacientes institucionalizados se reubicaran en espacios comunitarios como parte del proceso de desmanicomialización. Por otro lado, desde la atención de pacientes de la comunidad que asistían a dicho centro, lo hacían desde una lógica de taller protegido, desde un imaginario familiar y comunitario de cuido. El perfil clínico de los pacientes en ese momento fue en relación a personas con discapacidades cognitivas, discapacidades multisensoriales, inclusive con condiciones médicas de organicidad. Ahora, después de una importante y muy laboriosa evolución, este centro se propone como un dispositivo comunitario especializado en salud mental. Un espacio desde donde se acoge y se acompaña a sujetos con sufrimiento psíquico profundo, que en el pasado han tenido múltiples internamientos en hospitales psiquiátricos y que debido a las limitantes institucionales previamente expuestas, es complejo que se les pueda brindar un sostén desde la llamada consulta externa del segundo o tercer nivel de atención de la caja. Lo que se propone es trabajar desde la comunidad este sufrimiento grave para prevenir internamientos y acompañar desde un deseo singular y una estética de existencia particular. En relación con la apuesta ética de despatologización, aunque debemos de llegar a un diagnóstico, nuestro abordaje no se centra ni parte de ese diagnóstico psiquiátrico, sino que la terapéutica se orienta a abordar un sujeto que sufre desde una experiencia e historia particular. Muchas gracias, Jorge. A propósito, Melissa, históricamente se han construido estigmas sobre la locura o los trastornos mentales. Sin embargo, la sindemia provocada por el COVID-19 ha contribuido a posicionar la importancia y la centralidad del sufrimiento humano
pues se han visto incrementados los sentimientos de tristeza, enojo, frustración, temor, entre otros, en la gente en general. ¿Podrían contarnos cómo se vive la sindemia desde el lado de los equipos de los profesionales en salud mental? Sí, Adri. Bueno, no podríamos hablar desde una generalidad en los equipos de salud mental, pero sí desde nuestra propia experiencia hospitalaria y nuestra experiencia a nivel comunitario. Efectivamente, la demanda de atención se ha incrementado en los servicios de emergencias en relación a la salud mental. Esto debido al aumento del malestar emocional como la ansiedad, la tristeza, las carencias materiales básicas, la muerte de familiares o amistades, el aislamiento social, que se han intensificado por la crisis social de la pandemia. Entonces, bajo este contexto, el año pasado nosotros creamos una clínica en este mismo dispositivo comunitario que se llama Clínica de Intervención en Crisis Ambulatoria, con el objetivo de brindar, posibilitar también espacios de escucha y de acompañamiento y atender este sufrimiento que está exacerbado a nivel social por esta pandemia. Muchas gracias, Melissa. En este contexto de crisis social, económica, política, en salud y en relación con el tema que nos ocupa, el sufrimiento humano, ¿qué les da esperanza? Bueno, hablar de esperanza es bastante complicado. Intentando entender la esperanza como la posibilidad de potenciarse como ser humano desde la creación y la práctica cotidiana, la cual es política, considero que mi apuesta se sostiene en el marco de mantener una constante crítica a un sistema económico que se nos impone como naturalizado, pero que desde la clínica algo de eso se puede subvertir. Sí, Adri, es compleja la pregunta. Creo que abrir portillos institucionales desde campos y prácticas diversas en las comunidades de nuestro país que se orienten a la atención del sufrimiento subjetivo posibilitan romper con reduccionismos epistemológicos hegemónicos que trascienden y resistan por medio de la creación singular y por prácticas colectivas. Entonces, resistir un sistema económico que desde su esencia nos atrapa y oprime desde el surgimiento de nuevas subjetividades a los seres humanos. Entonces, sí, es complejo, pero apostamos a resistir, a potenciar la creatividad y a plantear que hay prácticas que podrían aliviar. Muchas gracias a Melissa y a Jorge. Quisiera agradecer por este espacio para conversar acerca del sufrimiento humano y de la salud pública como un tema integral que no se reduce ni a una cama ni a lo biológico, sino que en realidad es mucho más complejo. Las emociones, los vínculos, los afectos forman parte de quiénes somos y de lo que necesitamos atender desde el punto de vista del seguro social. Defendamos la caja, defendamos las instituciones públicas que están para todas las personas sin distingo de edad, de etnia, de nacionalidad y de clase social. Les agradezco a Melissa y a Jorge por haber conversado con nosotros y a quienes nos escuchan. Las y los invitamos a seguir en contacto. Agradecemos su compañía y les invitamos a escucharnos en futuras entregas en Anchor FM o en su plataforma de podcast favorita. Somos el Zapato Aprieta. Somos el Instituto de Investigaciones Sociales y a propósito tenemos un proyecto de investigación que se titula Sufrimiento psíquico y salud pública en Costa Rica, hacia una historia institucional y un pasaje a la escritura de la experiencia clínica del hospital, sanatorio y del Centro Diurno para la Salud Mental del Hospital Dr. Roberto Chacón Pau de la Caja Costarricense del Seguro Social 1949-2021. Síganos para seguir conociendo acerca de este tema. Un abrazo. Producción y edición, Andrés Minsky e Isaac Zúñiga. Locuciones y créditos, Kisha Méndez. Diseño gráfico, Andrés Artavia Tencio.
Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a escuchar todos nuestros episodios en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en las cuentas de Facebook y YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una coproducción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad y el programa Culturas, Instituciones y Subjetividades del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.